Bienvenidos a este tutorial de liquidación de prestaciones sociales en la clase de laboral individual. Vamos a, vamos a desarrollar en la sesión de hoy el ejercicio de liquidación que hicimos en la clase pasada. Aquí vamos a desarrollar en este video el paso a paso, el pasito a pasito, el punto por punto de ese proceso de liquidación para que les quede absolutamente claro. Lo primero que hay que decir, que hay que observar, es que para liquidar lo importante es conocer la naturaleza jurídica y a cuánto equivale económicamente cada prestación. Lo segundo que hay que conocer claramente es el tema salarial del trabajador, porque esos elementos son indispensables para definir el salario base con el cual vamos a liquidar la respectiva prestación. El tercer elemento que es importante conocer es el tiempo que corresponde a la liquidación de cada prestación, puesto que no en todos los casos hablamos de lo mismo. Hay casos en los que tendremos que liquidar un año completo, en otro medio año, en otro en algunas fracciones nada más de un mes, de 2 meses, de 3 meses, etc. Entonces es muy importante ubicar con toda claridad el tiempo que corresponda a la prestación que vamos a liquidar, y si son diferentes momentos, diferentes espacios de tiempo, pues así tendremos entonces que plasmarlo en la liquidación. Bien, el ejemplo que pusimos en clase entonces es el de un trabajador cualquiera que le hemos llamado Juan, que inició a trabajar en una empresa denominada Grupo SER Limitada, que puede llamarse de cualquier otra manera y tampoco pasa nada, que entró a laborar el 7 de julio del año 2017 mediante un contrato a término indefinido, que devengó como salario la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, que el 30 de marzo de 2020 la empresa dio por terminado el contrato de forma unilateral, es decir, sin justa causa, que a la fecha de terminación del contrato la empresa no había consignado las cesantías de los años 2018 y 2019, que son años cumplidos ya causados, que de la misma manera tampoco le había pagado a Juan la prima de servicios correspondiente a la totalidad del año 2019, es decir, que debía tanto el pago de los 15 días que se hace en junio como el de los 15 días que se hace en diciembre. Ese es el caso. Al hacer un análisis del caso, nos aflora también que el empleador, que la empresa Grupo SER Limitada, pues debía lo corrido del año 2020. ¿Por qué? Porque esas prestaciones no se habían causado en la forma en que lo establece el código. En el caso de la prima, su primera causación es haber trabajado los 6 primeros meses del año completos. En el caso de la prima de las cesantías es haber trabajado el año completo. Pero claro, al terminarse el contrato el 30 de marzo significa que en ese momento pues hay que liquidar el contrato, hay que pagar lo que al momento de la terminación se le deba. Por lo tanto, además de lo que ya de manera expresa se dijo que se le debía al trabajador, que es la prima de servicios del año 2019 completa, y que son las cesantías correspondientes a los años 2018 y 2019, pues entonces hay que agregar en el análisis la prima de servicios correspondiente al año 2020, es decir, la corrida desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de marzo del 2020, que es la fecha de terminación. Lo mismo para las cesantías, lo mismo para los intereses a las cesantías. En el caso de las vacaciones, como en el ejemplo no se dice ninguna otra cosa de manera expresa, hay que entender entonces que se le debe al trabajador, la empresa le debía a Juan a la terminación del contrato el periodo de vacaciones que se iba causando, porque se supone entonces, como nada se dijo, que las anteriores, las ya causadas, habían sido satisfechas, se le había concedido a Juan el disfrute de las mismas. Por lo tanto, a la terminación del contrato también le debe el empleador el periodo, la fracción que va corrida desde el 7 de julio del 2019
hasta la fecha de terminación del contrato, que es el 30 de marzo del año 2020. Ese tiempo entonces corresponde también incluirlo dentro de lo que llamamos liquidación del contrato. Entre liquidar el contrato y liquidar prestaciones no hay una diferencia sustancial. Aclaremos esto, me parece importante hacerlo de entrada. Cuando hablamos de liquidación del contrato, hablamos de liquidación cuando el contrato termina por cualquiera de las causas justas o legales que establece el ordenamiento laboral nuestro. Y cuando hablamos de liquidación de prestaciones, hablamos de liquidación en cualquier momento. Es decir, un trabajador que viene realizando su labor, pues a final de año hay que pagarle su prima, a mitad de año hay que pagarle su prima, cumplió el periodo de vacaciones, en el momento en que se le haga la programación para el disfrute, entonces hay que liquidar lo que le corresponda por el tiempo en que va a estar disfrutando de las vacaciones, etcétera, etcétera. O si se pacta, como ya ustedes lo saben, el pago compensado de una parte de las vacaciones, entonces pues habrá que liquidar lo que corresponda en dinero y lo que corresponda al descanso efectivo. Por lo tanto, liquidar una prestación alude o corresponde a la liquidación que se haga en cualquier tiempo de la misma. Y liquidar el contrato alude directamente a la liquidación que se hace al momento de la terminación del contrato. Eso se llama liquidar un contrato. Bien. Entonces, de este análisis podemos decir sin lugar a dudas que al momento de la terminación del contrato, el empleador le debe a Juan las siguientes prestaciones e indemnizaciones, porque aquí también pues vamos a hablar de unas indemnizaciones que surgen a partir de la manera en que se ha roto el contrato y de la manera en que se ha ejecutado el contrato. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que ya habíamos dicho de manera expresa, debe las cesantías de los años 2018 y 2019, años completos, pero también la fracción del 2020, hasta la fecha de terminación. En materia de intereses a las cesantías, igual, pues debe los del año 2018, el año 2019 y la fracción del año, lo que corresponde al año 2020. En prima de servicios debe la del año 2019 completa, y la fracción o lo corrido del año 2020. Debe naturalmente el último periodo de vacaciones que se ha causado, que realmente es una fracción como ya lo expliqué, es decir, desde la corrida desde el 7 de julio, del 2019 hasta la fecha de terminación del contrato. Debe la indemnización por no consignar las cesantías a un fondo. Ustedes saben que esa es una obligación que está establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99. Bien, que equivale a un día de salario por un día de retardo. La indemnización por no consignar las cesantías, por no consignar las cesantías a un fondo, la indemnización por despido injusto, que ya veremos entonces las reglas de esa indemnización, y también la indemnización por no pagar en tiempo los intereses a las cesantías, que como ustedes saben es otro tanto, pero ya veremos, o en el cuadro que yo les he enviado, ahí están las fórmulas de cada caso, pero vamos a desarrollar entonces el paso a paso de esta liquidación. Bien, entonces como datos generales ponemos la fecha de ingreso, ponemos la fecha de terminación, la fecha de ingreso 7 de julio del 2017, la fecha de terminación el 30 de marzo de 2020, el tiempo total laborado es 984 días, ya vamos a hacer la operación matemática que aparece reflejada en la parte final del documento, vamos a hacerla de entrada para definir el tiempo total del contrato. Luego ya miraremos la operación para otras prestaciones, para unas prestaciones específicas o para periodos específicos de prestaciones, también cómo obtenemos ese dato. El motivo de la terminación del contrato es importante ponerlo ahí, ha sido unilateral porque eso de una vez nos indica que hay que liquidar la indemnización por despido injusto. El salario que fue fijo, ahí lo he puesto entre paréntesis, es un salario fijo equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien.
Entonces vamos a hacer primero la operación, de obtención del tiempo total del tiempo total laborado. Bien, en clase lo hicimos por un método que no nos dio, luego entonces lo hicimos de manera manual, sacando datos a partir pues, de contar el calendario de manera rápida y básicamente a pura cabeza, y nos dio bien, solo que creo que puse un día más, no recuerdo bien. Creo que puse 985 días, en realidad da 284, pero bueno, para hacer un cálculo aproximado hecho a pura cabeza está bien, pero la idea es hacerlo con la mayor precisión posible, es decir, la idea es hacerlo con la fórmula. Entonces les voy a enseñar dos métodos para averiguar, para establecer, para determinar el tiempo laboral, que puede ser el tiempo total, o sea, estas fórmulas, estos procedimientos nos sirven para averiguar el tiempo total laborado, o nos sirve para averiguar el tiempo como en el caso de las vacaciones, que ha transcurrido desde cierto momento hasta cierto momento para efectuar la liquidación. Esto es importante cuando no hay años completos corridos. Cuando hay años completos, pues ya sabemos que el año es de 360, y si es la mitad, como en el caso de las primas, que se puede dar también así, pues ya sabemos que son 180 días o 6 meses. Bien. He explicado en el documento un primer método, que es un método que utilizan los financieros para establecer los tiempos para la liquidación de las obligaciones de naturaleza financiera, pero que a nosotros nos sirve y que además me parece que es el más sencillo, y es muy preciso, no nos va a fallar, nos permite hacer la operación tanto en negativo como en positivo, y al final simplemente restamos como lo dice el documento. Entonces, en el caso de Juan, él ingresó a laborar el 7 de julio del 2017, ya lo hemos dicho, y terminó de laborar el 30 de marzo del año 2020. Entonces, en los dos casos, siempre vamos a poner la fecha cercana, en este caso la terminación, encima, y la fecha más lejana, en este caso la de inicio, debajo. Lo que vamos a hacer es una operación de resta. En esta operación de resta, entonces, la fecha más cercana corresponde al minuendo, la fecha más lejana corresponde al sustraendo, y en este caso es importante señalar, siempre se pone por bloques, día, mes, año, o año, mes, día. Pero en este caso es importante señalar que podemos utilizar cualquier orden y no se nos va a romper la fórmula, ¿sí? En el caso del segundo ejemplo sí se nos rompe, entonces hay que utilizar el orden señalado, porque si no lo hacemos así, en su momento, ya cuando llegue ahí les explicaré por qué ese orden debe prevalecer, debe mantenerse siempre. Aquí no, aquí el orden de los bloques de día, mes, año, o la forma en que utilicemos la fecha no interesa. Lo que sí interesa es que la fecha más próxima debe ir encima y la fecha más lejana debe ir abajo, es decir, como minuendo y como sustraendo. Bien. Vamos a hacerlo en el tablero. Para que tengo aquí un tablerito conmigo, vamos a utilizar el tablero para que podamos comprender mejor. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula en el primer caso que les voy a enseñar, que está bien explicado en el documento, pero me parece importante hacerlo acá sobre la pizarra para hacer el ejercicio un poco más dinámico. Entonces hemos puesto primero arriba la fecha de terminación del contrato y abajo la fecha más lejana, que es la de inicio del contrato. Bien, en este método les he dicho que restamos siempre de arriba a abajo,
siempre la resta se hace de arriba a abajo. Y podemos hacerla de manera indistinta, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tampoco importa el resultado, porque al final vamos a hacer una suma de los elementos y el orden no nos va a resquebrajar la fórmula. Entonces, 20 menos 17 tenemos 20 menos 20 17 tenemos 3, o sea 3 años. Estos son los años. Perdónenme, voy a borrar un minuto. Entonces ponemos acá de una vez 3 años, estos son los años. Aquí los meses, tenemos 3 menos 7. Entonces, aquí necesito que me comprendan. Aquí vamos a restar como si se pudiera. En una resta tradicional no se puede, habría que prestar. Pero en esta no. Entonces vamos a restar y si, como en este caso, el minuendo es menor que el sustraendo, entonces simplemente ponemos signo negativo. Entonces, 3 menos 7 nos daría menos 4 meses. Y este signo menos lo seguimos respetando en toda la operación. En toda la operación hasta el final lo seguimos respetando. Y acá, en el caso de los días, 30 menos 7 nos da 23. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a convertir todo a una sola unidad. Porque no podemos trabajar por un lado años y luego días y luego meses. No, tenemos que convertir todo a una sola unidad. Puede ser en años, puede ser en meses, puede ser en días. No importa, pero en todo caso a una sola unidad. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo que se haga en días. Me parece que es la manera más precisa y más lógica de hacerlo. No significa que no se pueda hacer en años o en meses, también se puede. Entonces vamos a pasar todo a días. Como en el caso de los años, el año tiene 360 días, entonces multiplicamos 3 años por 360 y eso nos va a dar 1080. ¿Listo? Les he dicho que aquí el orden no importa, entonces podemos saltarnos aquí 4 y luego poner 23, pero pongamos primero menos 4 meses, seguimos respetando el signo, menos 4 meses por 30 días, que es lo que tiene un mes, y eso nos va a dar menos 120. Y 23 días, no hay que hacer nada más, sino simplemente ponerlo ahí, equivale a 23. Entonces, podemos hacer, para entender el tema, hagámoslo por separado. Entonces, ahora sumemos aparte 1080 más 23, que son los de signo positivo. Se puede hacer derecho, no importa, simplemente lo hago aparte para que ustedes entiendan el paso a paso del procedimiento. Entonces aquí tengo 3, tengo 8 y 2, 10, y llevo 11, 1103 días. Y a esto le resto los 120, perdón, ahí está mal puesto, los 120 días acá, porque como es signo negativo, lo resto. ¿Listo? Entonces me da 3, me da 8, me da 8, me da 9, aquí no me da nada, me da 983, más un día que ya saben que tenemos que sumarlo, esto nos da 984 días. Bien, ese es el primer método. Bien, vamos entonces a desarrollar el proceso por el segundo método. En este método vamos a restar bloques. Este método es un poquito más riguroso, requiere tener en cuenta claramente primero el orden tiene que ponerse en la forma en que está acá. Primero el año o los años, luego los meses y luego los días. Ya les voy a explicar ese orden porque debe ser así. En segundo lugar, debe restarse como en la manera tradicional de arriba a abajo. Y en tercer lugar, debe restarse de derecha a izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque la resta la vamos a hacer en el sentido tradicional. Lo único que cambia es que la resta es por bloques.
Y eso significa que hay que prestar. Cuando sea el caso, entonces un bloque le presta al otro. ¿Cuál bloque? El siguiente. Cuarta regla importante que hay que tener en cuenta en este caso. Que el préstamo hay que transformarlo en la unidad de tiempo del bloque que recibe el préstamo. Ejemplo, si el bloque se va a hacer del préstamo de meses a días, entonces hay que transformar los meses a días. Si el préstamo se hace del bloque de año a meses, entonces hay que transformar el año que se preste en meses. Bien. Entonces en el ejemplo vamos a hacer la operación. Vamos a quitar estas flechas acá, que era la explicación de las reglas básicas. Y entonces empezamos a hacer la operación de resta de derecha a izquierda. Bien. Entonces, aquí restamos el bloque, no restamos por columnas, sino por bloques. Entonces decimos 30 menos 7, ese 0 es como si no existiera ahí, 30 menos 7 nos da 23, no hay problema. Acá, entonces el segundo bloque, el de los meses. 3 menos 7 no podemos hacerlo, entonces necesitamos que este bloque, el bloque de los años, le preste. Entonces, esto es lo que estaba ahí en el documento que le envié, lo que está en colores. Entonces en colores más o menos detallo cada operación. Vamos a hacerla acá. Bien, entonces necesitamos que este bloque le preste a aquel un año, que le preste a este bloque un año, al bloque de los meses. Entonces tenemos que este año transformarlo a meses, porque ya dijimos que una de las reglas básicas de este procedimiento es que el préstamo hay que transformarlo en la unidad de tiempo del bloque que recibe el préstamo, no de quien lo da. En este caso se da en años, entonces hay que transformarlo a meses. Si fuera del bloque de meses a días, habría que transformar el mes que se preste en días. ¿Listo? Entonces transformamos el año en 12 meses. Esto es igual a 12 meses. Bien. Entonces, se lo agregamos acá. Entonces decimos, se lo sumamos más exactamente. Entonces sumamos 12 más 3 igual a 15. Entonces acá pasamos a tener 15 y no ya 3. Y hacemos la operación. 15 menos 7 nos equivale a 8. Bien. Naturalmente hay que seguir teniendo en cuenta que el préstamo, por lo tanto tenemos que, no perdamos de vista que este bloque prestó esto, por lo tanto el 2020 quedó reducido a 2019, es decir, se le resta un año, porque le prestó a este bloque un año. Bien, entonces hacemos la resta normal. Entonces ya aquí no tenemos 2020, sino tenemos 2019. Entonces restamos 2019 menos 2017, tendremos 2 años. Por lo tanto, tenemos 2 años, 8 meses, 23 días, y ya, entonces hacemos el mismo procedimiento que la vez anterior. Convertimos a una sola unidad, vamos a convertir a 10. Entonces 2 años es igual a 720 porque es 360 por 2. 8 meses es igual a 240 días porque es 8 por 3, 8 por 30, 8 por 30, 240. Y 23 son 23 y sumamos. Y nos da 3, nos da 8 y 2, 10, nos da 7 y 2, 9 y 1. Perdón que sume mal. Perdón, que sume mal. Nos da 3, nos da 6 y 2, 8, 2 y 4, 6 y 2, 8, 7 y 2, 9, 9 y 83. A esto le sumamos el día que ya sabemos y nos da 984. Como ven, por cualquiera de los dos métodos nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces 984 es el tiempo total laborado.
Bien, entonces continuamos con la explicación. Vamos a entonces a desarrollar ahorita ya de manera puntual el ejercicio. Ya hicimos la liquidación del tiempo total laborado. Entonces vamos a liquidar prestación por prestación. Vamos a liquidar primero la prima de servicios del año 2019. Cuando se liquida una prima anterior, no hay que liquidar como en el tiempo normal de ejecución del contrato, que liquidaríamos la de junio aparte de la de diciembre. Se hace una sola liquidación. Naturalmente se pueden hacer las dos, pero es menos práctico. ¿Por qué? Porque el salario base es el mismo, entonces no hay inconveniente. Podemos hacer la liquidación por el año total o por el tiempo total dejado de liquidar cuando es anterior. ¿Por qué? Porque finalmente la prima de servicio es 30 días por año, solo que por tema metodológico, por tema económico, para las empresas se paga en dos segmentos, en dos periodos dentro del año, ¿listo? En dos fechas, a la mitad 15 días y a la finalización del año otros 15. Entonces, en el caso de la prima de 2019, tenemos que definir el salario base. ¿Con cuál salario base? Ya sabemos que el trabajador gana 2 salarios, esto lo vamos a mantener para primas, esto se mantiene para la liquidación de las respectivas indemnizaciones, como ya lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa necesitamos definir? Necesitamos definir si el trabajador tiene o no derecho a que se compute el salario mínimo dentro del salario base de liquidación. Y en este caso tenemos que responder afirmativamente, porque los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes tienen derecho a recibir el pago y a que ese valor del auxilio de transporte se les incluya dentro de la base de liquidación de la prestación correspondiente. Bien, entonces en este caso tendremos que el salario base incluye el auxilio de transporte. El salario base para el año 2019 es para todos es 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el caso del año 2019, entonces esos 2 salarios equivalen a 1.656.232. Ustedes multiplican un salario mínimo por 2 y les da eso. A eso le sumamos un mes de salario, un mes de auxilio de transporte, y nos da 97.032. Por lo tanto, y hacemos esa suma y nos da 1.753.264 pesos. Esto que he hecho de manera abreviada es como si cogemos todo el año, sumamos todos los auxilios de transporte y sumamos los 12 auxilios de transporte, los 12 salarios, y luego lo dividimos por 12, nos da exactamente lo mismo, es la misma operación, no pasa nada, ¿listo? No pasa absolutamente nada. Entonces, el salario base de liquidación es 1.753.264 pesos, incluido lo correspondiente al auxilio de transporte. Bien, aplicamos la fórmula, ya ahí simplemente hay que aplicar la fórmula. En el caso de la prima de servicios, que yo la caracterizo en la fórmula como PS, puede ser solo P, no importa, que es igual a salario base de liquidación por el tiempo laborado, que ya sabemos que el tiempo laborado varía, en este caso ya veremos cuál es el tiempo que hay que tomar, sobre 360, que es un año de servicios completos. Bien, entonces reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que el salario base de liquidación está en amarillo. En el documento que les envié está en amarillo, es 1.753.264 pesos por 360, que es el tiempo laborado. ¿Por qué? Porque estamos liquidando en este caso la prima de servicios correspondiente a todo el año, o sea, a 360 días del año 2019. Entonces, el tiempo laborado para este caso, o el tiempo de servicios, como lo quieran llamar, o el número de días laborados, también otros utilizan esa fórmula, no importa, alude a un tiempo de ejecución del contrato dentro del cual vamos a liquidar una o unas prestaciones que se deben señalar en cada caso. Bien, entonces, haciendo esa operación, pues fácilmente ustedes se dan cuenta que 360 en el numerador y en el denominador se cancelan.
Bien, continuando entonces con el ejercicio, vamos ahora a liquidar la prima de servicios del año 2020, es decir, el tiempo transcurrido del año 2020, es decir, la fracción que corresponde al año 2020. Bien, para este caso el salario básico estará integrado nuevamente por los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es el salario básico que venga el trabajador. Le aumentamos el auxilio o le agregamos o le sumamos el auxilio de transporte. El tiempo laborado serán 90 días porque es el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de marzo. Son 3 meses, cada mes ya ustedes saben que equivale a 30 días, tenga más o tenga menos. Bien. Por lo tanto ya tenemos la fórmula, ya no hacemos sino reemplazar. En el caso de los dos salarios mínimos equivalen a 1.755.606 pesos, porque el salario mínimo del año 2020, que es el que vamos a liquidar, está en 877.803 pesos. Solo multiplicamos por 2, nos va a dar la cifra ya mencionada. Y el auxilio de transporte, 102.854 pesos. Bien, entonces la sumatoria de esos dos elementos nos va a dar como salario base de liquidación la suma de 1.858.460 pesos. Eso lo multiplicamos por 90 días y lo dividimos en 360 días. Y esa operación nos va a dar 464.615 pesos el resultado. Ese es entonces el valor de la prima de cesantías por el año 2020. Bien, aquí vale la pena que hagamos un alto. En reglas generales, el valor que corresponde a prima corresponde a cesantías. Por lo tanto, ¿o por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tienen el mismo salario base de liquidación. Porque es el mismo, es la misma, la prestación económica es idéntica, 30 días por año efectivamente elaborado, o lo que corresponde a la fracción del tiempo laborado. Si eso es así, entonces podemos de una vez decir, abreviando todo, que el valor que corresponde a cesantías del año 2018, perdón, a cesantías sí, del año 2019, a lo que ya averiguamos, de la cesantía, de la prima de servicios 2019, todo ese mismo valor corresponderá a la cesantía del año 2019, es decir, ya liquidamos la prima de 2019, ese valor que nos dio es el mismo que nos va a corresponder a las cesantías de 2019, que fue, recordemos, los 1.753.264 pesos. Entonces ese mismo valor es el que nos va a dar la misma fórmula, los mismos elementos, las mismas cantidades, nos va a dar para las cesantías del año 2019. Para las cesantías del año 2020, es decir, las transcurridas en el último tramo del año, del último tiempo laborado, idéntica a la prima que acabo de liquidar, es decir, 464.615 pesos. Nos queda entonces para averiguar las cesantías del 2018. Reitero, la prima de servicios 2019, el mismo valor para las cesantías 2019. Prima servicios 2020, mismo valor para las cesantías del año 2020. Bien. Entonces en el 2018, la misma fórmula, a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes le agregamos el auxilio de transporte, porque recuerden que el trabajador gana hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto está dentro de la normativa que obliga no solamente al pago del auxilio de transporte, sino a computar el valor del auxilio de transporte dentro del salario base de liquidación para prestaciones.
Entonces los dos salarios equivalen a 1.562.484 pesos más 88.211, que es el valor del auxilio de transporte. Eso nos da un salario base de liquidación de 1.650.695 pesos. Entonces lo que hacemos es reemplazar la fórmula, como es el año completo. Entonces tenemos, reemplazando los valores, tenemos 1.650.695 pesos por 360 días sobre 360 días, y nos queda el valor de 1.650.695 pesos. Entenderán por qué. Cancelamos 360 o simplemente multiplicamos, dividimos y nos da exactamente igual. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Pero digamos, voy a hacerlo gráfico un minuto para que se den cuenta pues que eso primero es muy fácil y segundo es lo mismo. Entonces pongamos acá, pongamos el celular mirando al tablero y cogemos en este caso que nos da 1.695.000 por 360 días sobre 360. Podemos hacerlo largo. Largo es, multiplicamos esto y dividimos por esto. O en este caso simplemente podemos cancelar estos dos valores y nos queda el valor del salario base de liquidación. Eso es muy sencillo de hacer. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Bien. Continuemos acá. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer ahí en la pizarra vale para vacaciones, vale para cesantías, vale para intereses de la cesantía, vale para cualquier otra operación. Cuando se puedan y cuando sean iguales las cantidades en el numerador y en el denominador, podemos cancelar. ¿Listo? O cuando sea la misma variable, recuerden. Esto es álgebra básica. Bien, entonces ya tenemos prima de servicios 2019-2020. Tenemos cesantías 2018, 2019 y la fracción de 2020. Liquidemos ahora intereses a las cesantías. Entonces, para el interés a las cesantías, la fórmula es valor de las cesantías, ahí está en el documento. El valor de las cesantías por el tiempo laborado por punto 12 sobre 360. Hacemos el reemplazo en cada caso. En el caso del 2018, ¿qué tenemos? El valor de las cesantías de 2018 es 1.650.695. Eso lo multiplicamos por el tiempo laborado, que es todo el año, 360, por punto 12. Por punto 12 porque el año completo de interés a las cesantías es el 12%. Entonces lo multiplicamos de una vez por punto 12, como si lo hubiéramos dividido en 100, sobre o dividido en 360. Esa operación nos va a dar 210.392 pesos. Si ustedes observan la fórmula, en este caso se puede hacer también directo. Se multiplica 1.650.695 por punto 12 y nos arroja el resultado sin ningún inconveniente. Voy a hacerlo acá rápidamente. 1.650.695 por punto 12 igual me da 198.083 pesos, correcto. Podemos también hacerlo, multiplicar 1.650.695, podemos hacerlo un poquito más largo, por 12, igual, divido eso en 100,
y eso me vuelve a dar 198.083 pesos. ¿Listo? Lo recomendable es que mientras adquieren práctica ustedes utilicen la fórmula, porque con la fórmula van a la fija, no se van a perder. Pero cuando ya cojan práctica pueden hacer las operaciones de derecho. Yo les puedo certificar que yo en la práctica ya no utilizo fórmulas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo hago las operaciones directas, pero para eso se requiere tener un poco más de práctica. ¿Listo? Bien, entonces continuamos. Eso mismo lo aplicamos para los intereses a las cesantías del año 2019 y del año 2020. Simplemente reemplazamos en el año 2019 el valor de la cesantía es 1.753.264. Hacemos el resto de la operación. En el caso del 2020, uy, creo que me quedó mal. Ya reviso y ya reviso. Creo que puse mal el valor. No me había fijado. Pero voy a hacerlo de manera rápida. Y verifico. Listo, no hay problema. El valor de las cesantías 2020 son 464. Me hacen falta las gafas, señores. 464.615. Esto sería por 3 igual dividido 100 igual 13.938 pesos. Cesantías 2020, entonces ahí está mal. ¿Listo? Mire, son en el puse mal el valor en la ecuación. No me fijé, pero corrijámoslo acá, no hay problema. Entonces, donde dice en la fórmula económica que les pongo ahí, donde dice 1.858.460, ese es, no cambié, no me di cuenta, no cambié, ese es el salario base de liquidación para cesantías. Para intereses es el valor de las cesantías, que para 2020 fue de 464.615. Entonces aquí simplemente reemplazamos donde está 1.858.460, ponemos 400, voy a corregir de una vez acá en mi documento, corrijan en el suyo, pongamos 464.615 pesos por 90 días, en efecto, por punto 12 sobre 360, eso nos da un valor, como ya les dije, de 13.938 pesos. De 13.938 pesos. ¿Por qué razón? Porque es 3%. Si el año completo son 12 meses, significa que cada mes equivale al 1%. Y si en 2020 corrieron 3 meses, entonces tenemos el 3%. Entonces a ese valor de las cesantías, que es 464.615, le aplicamos el 3%, nos va a dar 13.938 pesos. Perfecto. Entonces, por favor, corrijan eso también ahí. ¿Listo? Bien. Vacaciones. Entonces, en vacaciones vamos a liquidar el último periodo, el que va transcurriendo, el que aún no se ha causado de manera plena, que ya les dije va corriendo desde el 7 de julio, porque el periodo anterior se causó, corrió y se causó desde el 7 de julio del año 2018 hasta el 6 de julio del año 2019. Por lo tanto, el último periodo comienza a correr el 7 de julio del año 2019 hasta la fecha de la terminación. Entonces,
Em, vamos a hacer la operación. Vamos a hacer la operación aquí en el. Vamos a hacer la operación aquí en el tablero. En el tablero. Pero es la misma que hemos aplicado para. Bien, entonces retomemos el tema completo de despido injusto. El salario base que vamos a utilizar es el último salario diario devengado. No hay problema, en este caso simplemente dividimos el salario total en 30 días y el resultado que nos da es el valor de un día de trabajo de Juan. En la parte de abajo de la fórmula está. La fórmula es 30-20. 30 días por el primer año, 20 días por los consecutivos o por la fracción que corresponda. Eso en razón a que este es un trabajador que devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bien. El tiempo total laborado o el tiempo aplicable para la liquidación de esta indemnización es el tiempo total del contrato, el tiempo total de ejecución, que son 984 días. Esto vamos a pasarlo a años. ¿Por qué razón? Porque la fórmula legal viene dada en años, entonces 30 días por año, 20 días por año. No significa que no se pueda hacer también por días o por meses, solamente que hay que hacer toda la conversión a la unidad que corresponda para que nos dé. Pero lo más práctico es hacerlo, en este caso la indemnización por despido injusto, lo más práctico es hacerla por años porque esa es la fórmula que utiliza la ley, ese es el nomen juris. Bien, entonces, por el primer año de ejecución, que va del 7 de julio del año 2017 al 6 de julio del año 2018, primer año de ejecución tenemos 30 días de salario. ¿Listo? Por el segundo año de ejecución, que va del 7 de julio del año 2018 al 6 de julio del 19, tenemos 20 días, porque del segundo año en adelante corren 20 días, no 30. 30 es por el primer año de ejecución. Listo. ¿Y la fracción? ¿Cómo sacamos la fracción? Ahí no puse la fórmula, pero es muy sencilla. Si son 20 días por año, entonces dividimos 20 días en 12, que es el número de meses en el año, y eso nos da 1,66. Bien. Si cogemos a su vez la fracción que corresponde, que son 264 días, que es el tiempo transcurrido entre el 7 de julio del año 2019 y el 30 de marzo del año 2020, que es la fecha de terminación del contrato, tenemos 264 días, que es el mismo tiempo que obtuvimos para la liquidación de las vacaciones. ¿Listo? Entonces, si cogemos 264 días y lo pasamos a meses, entonces nos va a dar 8.8. Dividimos 264 en 30 y eso nos da 8.8. Y simplemente multiplicamos 8.8 por 1,66 y eso nos va a dar 14.66. Si sumamos todos los ítems, nos va a dar 30 y 20, 50 y 14.64 y punto 6, 14.64.6. Reitero, 30 más 20, 50 más 14 para sumar las cifras redondas, entonces nos daría 64 días más el punto 66, entonces nos dará 64.6 días. Listo. Entonces eso lo multiplicamos, o a eso le agregamos el valor, o lo multiplicamos por el valor del día. Aquí abajo está cómo lo obtenemos. Recuerden que para indemnizaciones tampoco se aplica o tampoco se suma el auxilio de transporte, entonces tomamos el salario raso, pleno, sin más emolumentos. En este caso, tomamos naturalmente el del año 2020, 1.755.606 pesos, lo dividimos en 30,
Eso nos da 58.520, es el valor de un día de trabajo. Eso lo multiplicamos por 64,6 días, que es el número de días que da la indemnización, y el valor total de la indemnización es entonces 3.780.405 pesos. ¿Listo? Vamos ahora a liquidar la indemnización de las cesantías. Bien. La ley 50 de 1990, en el artículo 99 ordinal tercero, ordena que cuando el empleador no hace el proceso de liquidación anual y definitiva como ordena la norma, que es liquidar a corte el 31 de diciembre y consignar las cesantías máximo el 14 de febrero del año siguiente, entonces tiene que pagar como indemnización una suma igual al salario de su momento. Por cada día de salario, un día de retardo. Se toma el salario del año de febrero, del año que transcurre para consignar, del mes que transcurre para consignar las cesantías. Aquí no tenemos problema, el salario es fijo, el salario no es variable, tampoco gana nada por trabajo suplementario ni por recargos nocturnos. Entonces, ya tenemos averiguado el valor del día para el año 2020, es el mismo que ya averiguamos para la liquidación de la indemnización por despido injusto, 58.520. Listo, entonces el año transcurre desde el 15 de febrero, porque si el límite para pagarlas, para consignarlas al fondo, es el 14 de febrero del año siguiente, la sanción moratoria por no consignar las cesantías a un fondo comienza a correr el 15 de febrero. ¿Hasta cuándo corre? Hasta cuando se pague, o si no, pues el año completo. El año completo va hasta el 14 de febrero del año siguiente. Entonces, en el caso del 2019, el primer año de indemnización va del 15 de febrero del año 2019, porque las cesantías del año, vamos a liquidar si estamos liquidando la del 2018, excúsenme un minuto, el lapsus. ¿Listo? Entonces las del año 2018 tenían que liquidarse con corte al 31 de diciembre del año 2018 y consignarse al fondo que hubiera escogido el empleado Juan, máximo el 14 de febrero del año 2019, ¿cierto? Bien, como no lo hizo, como el empleador no hizo eso, entonces tiene que pagar la indemnización moratoria o la sanción moratoria por ese aspecto. Entonces transcurrió todo el año porque a la fecha de la terminación del contrato no lo había hecho. ¿Listo? Entonces transcurrió un año, 360 días. Entre el 15 de febrero del año 2019 y el 14 de febrero del año 2020. 14 de febrero del año 2020, 360 días. Aplicamos la fórmula sin mayor problema. Entonces son 360 días por 55.208 pesos, que es el valor de un día de trabajo de Juan. Y eso nos da 19.874.784 pesos. Vamos a liquidar entonces ahorita la moratoria por el no pago de las cesantías por la no consignación al fondo de las cesantías del año 2019. Estas cesantías entonces tenían que liquidarse con corte el 31 de diciembre del año 2019 y consignarse al fondo correspondiente máximo el 14 de febrero del año 2020. Como así no se hizo, desde el 15 de febrero del año 2020 en adelante corre la indemnización por no consignar las cesantías a un fondo. ¿Hasta dónde corrieron? Hasta la fecha de terminación del contrato, es decir, hasta el 30 de marzo del año 2020. ¿Cuántos días transcurrieron? 46 días. ¿Por qué? Porque si ustedes toman desde el 15 al 30, 15 días, más el mes de
más el mes de completo de marzo son 45, más el día que hay que agregar, entonces nos da 46. Nos da 46 días. Eso lo multiplicamos por el mismo valor, por 58.520 pesos, y nos da 2.691.929 pesos. ¿Listo? Perdón, en el 2018 corrijo, el salario base de liquidación es 1.656.232 y el valor del día, o sea, dividido eso en 30, nos da 55.208. Para el año 2019, ahí sí tomamos el 1.755.000, ahí está claro, yo tuve un lapsus, 1.755.606 pesos, eso lo dividimos en 30 y nos da 58.520 pesos. Entonces ahí están bien las liquidaciones, ¿listo? Bien. Ahora bien, la indemnización por los intereses, por no pagar los intereses a tiempo. Recuerde que los intereses en el sistema de cesantías de la ley 50.990 se deben liquidar los que correspondan al año, pagar directamente al trabajador máximo el último día de enero, que es el 31 de enero. ¿Listo? Si no se paga en tiempo, la sanción que tiene el empleador de acuerdo a la ley 52 de 1975 es pagarle otro tanto en cualquier tiempo como sanción. ¿Listo? Entonces, para determinar qué es otro tanto, pues nos vamos al ítem correspondiente de intereses a las cesantías. Para el año 2019, los intereses a las cesantías fueron de 210.392 pesos. Otro tanto es eso. Otro tanto es pagarle por concepto de indemnización, no de intereses. Los intereses están ahí ya liquidados, naturalmente debe pagárselos, pero por concepto de indemnización debe pagarle otro tanto. Otro tanto, entonces, es para el caso del 2018, 198.083 pesos por concepto de indemnización por no pagar los intereses a las cesantías en tiempo. Y para el año 2019, como el valor de los intereses de ese año nos da 210.392 pesos, otro tanto equivale a la misma cantidad, a 210.392 pesos. Bien. Para el año 2020 no hay indemnización. ¿Por qué? Porque esos intereses no se habían causado. Simplemente a la terminación del contrato se paga el tiempo transcurrido, pero no hay lugar a pedir el pago de indemnización por lo transcurrido del año 2020 porque esos intereses el año no se había causado, y en todo caso recuerden que la fecha máxima límite de pago es el último día de enero del año siguiente. Por lo tanto, ahí no hay lugar a indemnización para el caso, reitero, del año 2020 respecto de la prestación de los intereses a las cesantías. ¿Listo? Bien, eso es todo. Ahí está explicado el ejercicio. No creo que haya puntualmente ninguna más explicación que dar. Más con todo, pues quedo atento. Cualquier explicación adicional la haré ya por WhatsApp. Un mensajito corto, ya en lo puntual que quede, pero creo que todo ha quedado perfectamente claro. Entonces, les deseo muchos éxitos en la terminación de semestre y en el resto de carrera. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer un suplemento acá para poner al final, porque en el video en general puede haber unos problemas donde la imagen quedó al revés, donde los números no se ven bien. Entonces vamos a hacer la liquidación primero entonces para el periodo de vacaciones. ¿Listo? Vamos a tomar el periodo de vacaciones el periodo que vamos a liquidar, que corre desde el 7 de julio del 2019 hasta la fecha de terminación del contrato. Entonces ponemos primero
ponemos primero la fecha más próxima, que es el año 2020, marzo 30, es la fecha de terminación. Y luego ponemos entonces la fecha más lejana, que es 2019, la fecha de inicio del cómputo del periodo de vacaciones que vamos a liquidar, 0707. Bien, entonces vamos a restar por bloques. A 30 le quito 7, me quedan 23 días. A 3 meses le quito 7 meses, no puedo, entonces voy a prestar acá. Voy a prestar un año. Esto es lo que le presta un año, que lo convertimos en 12 meses. Se lo agregamos acá y tenemos 15. Entonces 12 más 3 tenemos 15. 15 menos 7 da menos 8. Y aquí no tendríamos el 2019 que el 2020 que va a convertir en 2019, entonces aquí tendríamos 0. Entonces convertimos 8 meses es igual a 240 días más 23, 263 más 1, 264. ¿Listo? No hay problema. Hagámoslo por el otro método. Recuerden que les enseñé 2 métodos. El otro método nos da igual. Entonces volvemos a poner la fecha más lejana arriba, 2020, 03, 30. Acá 2019, 07, 07. Entonces, por bloques, 23. Aquí da 3 menos 7, entonces nos da menos 4. Y acá nos da 1. Aquí nos da 1. Entonces, aquí nos da, entonces, un año es igual a 360 días, para hacer la conversión a una sola unidad. Menos 4 meses es igual a menos 120 días. Y 23 es igual a 23. Entonces, hagamos aparte, sumemos aparte los de signo positivo. 360 más 23, y eso me da 383, y a 383 le quito menos 120 y eso me da 3, eso me da 6, a 8 le quito, me queda 6, a 2 le quito 1, me da 1, 273 más 1, 264. Ese es el tiempo que nos da para las vacaciones. Esa fórmula podemos utilizarla como ya la utilizamos para obtener cualquier otro dato. En cualquier otra situación, siempre ponemos primero la fecha más próxima arriba, la fecha más cercana abajo, y hacemos la resta por cualquiera de los dos métodos. Como ustedes ven, nos da igual. Entonces, esta parte tenganla en cuenta especialmente para vacaciones, pero siempre que requieran averiguar otro tiempo, aplicamos exactamente la misma ecuación. Muchas gracias. Vamos acá. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer ahí en la pizarra vale para vacaciones, vale para cesantías, vale para intereses de las cesantías, vale para cualquier otra operación. Cuando se puedan y cuando sean iguales las cantidades en el numerador y en el denominador, podemos cancelar. ¿Listo? O cuando sea la misma variable, recuerden. Esto es álgebra básica. Bien, entonces ya tenemos prima de servicios 2019-2020. Tenemos cesantías 2018, 2019 y la fracción de 2020. Liquidemos ahora intereses a las cesantías.
Entonces, para el interés de las cesantías, la fórmula es valor de las cesantías, ahí está en el documento, el valor de las cesantías por el tiempo laborado por punto 12 sobre 360. Hacemos el reemplazo en cada caso. En el caso del 2000, interés a las cesantías 2018. ¿Qué tenemos? El valor de las cesantías de 2018 es 1.650.695. Eso lo multiplicamos por el tiempo laborado, que es todo el año, 360, por punto 12, porque el año completo de interés a las cesantías es el 12%. Entonces lo multiplicamos de una vez por punto 12, como si lo hubiéramos dividido en 100, sobre o dividido en 360. Esa operación nos va a dar 210.392 pesos. Si ustedes observan si ustedes observan la fórmula, en este caso se puede hacer también directo. Se multiplica la 1.650.695 por punto 12 y nos arroja el resultado sin ningún inconveniente. Voy a hacerlo acá rápidamente. 1.650.695 por punto 12 igual me da 198.083 pesos, correcto. Podemos también hacerlo, multiplicar 1.650.695, podemos hacerlo un poquito más largo, por 100, perdón, por 12, igual, divido eso en 100, y eso me vuelve a dar 198.083 pesos. ¿Listo? Lo recomendable es que mientras adquieren práctica, ustedes utilicen la fórmula, porque con la fórmula van a la fija, no se van a perder. Pero cuando ya cojan práctica, pueden hacer las operaciones de derecho. Yo les puedo certificar que yo en la práctica ya no utilizo fórmulas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo hago las operaciones directas, pero para eso se requiere tener un poco más de práctica. ¿Listo? Bien. Entonces continuamos. Eso mismo lo aplicamos para los intereses a las cesantías del año 2019 y el año 2020. Simplemente reemplazamos en el año 2019 el valor de las cesantías es 1.753.264. Hacemos el resto de la operación. En el caso del 2020, uy, creo que me quedó mal. Ya reviso y reviso. Creo que puse mal el valor. No me había fijado. Pero voy a hacerlo de manera rápida. Y verifico. Listo, no hay problema. El valor de las cesantías 2020 son 464. Me hacen falta las gafas, señores. 464.615. Esto sería por 3 igual dividido 100 igual 13.938 pesos. Cesantías 2020, entonces ahí está mal. ¿Listo? Mire, son puse mal el valor en la ecuación. No me fijé, pero corrijámoslo acá, no hay problema. Entonces, donde dice en la fórmula económica que les pongo ahí, donde dice 1.858.460, ese es, no cambié, no me di cuenta, no cambié, ese es el salario base de liquidación para cesantías. Para intereses es el valor de las cesantías
que para 2020 fue de 464.615. Entonces aquí simplemente reemplazamos donde está 1.858.460, ponemos 400, voy a corregir de una vez acá en mi documento, corrijan en el suyo, pongamos 464.615 pesos por 90 días, en efecto, por punto 12 sobre 360, eso nos da un valor, como ya les dije, de 13.938 pesos. De 13.938 pesos. ¿Por qué razón? Porque es 3%. Si el año completo son 12 meses, significa que cada mes equivale al 1%. Y si en 2020 corrieron 3 meses, entonces tenemos el 3%. Entonces a ese valor de las cesantías, que es 464.615, le aplicamos el 3%, nos va a dar 13.938 pesos. Perfecto. Entonces, por favor, corrijan eso también ahí. ¿Listo? Bien. Vacaciones. Entonces, en vacaciones vamos a liquidar el último periodo, el que va transcurriendo, el que aún no se ha causado de manera plena, que ya les dije va corriendo desde el 7 de julio, porque el periodo anterior se causó, corrió y se causó desde el 7 de julio del año 2018 hasta el 6 de julio del año 2019. Por lo tanto, el último periodo comienza a correr el 7 de julio del año 2019 hasta la fecha de la terminación. Entonces, vamos a hacer la operación. Vamos a hacer la operación aquí en el tablero. Pero es la misma que hemos aplicado para